tarde para todos. Primero, espero que estén muy bien. Para los profesores pues, que nos van a acompañar hoy y los que nos van a ver en la grabación. Mi nombre es Oscar Gómez, soy el coordinador de formaciones aquí en el Departamento de Pedagogía en Cloud Labs. Y el día de hoy, junto con mi compañera Laura, pues lo vamos a estar acompañando en esta segunda sesión del segundo listón de autómatas programables. La idea es como que hagamos un repaso de lo que nos mostró el compañero Miguel en la primera sesión de autómatas, explorar un poco nuevamente las simulaciones, que vean unos retos diferentes, que podamos ver información de Cloud Labs en general y que sepamos con qué herramientas vamos a contar para este listón en específico. Y después de que hagamos todo este proceso, ya la compañera Marisa nos va a hacer la explicación nuevamente del tema de los listones para que quizás quienes no pudieron estar en la primera sesión y que si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca del proceso o sobre el tema de cómo es el uso o el manejo de Cloud Labs o cómo tener las credenciales, sobre cómo tener el listón, ¿cierto? Específicamente de autómatas programables, pues también estamos muy pendientes de las dudas o preguntas que tengan sobre estos dos puntos. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla y por favor me confirman cuándo estén viendo mi pantalla. Entonces, antes de que pasemos a explorar el simulador y que hagamos un repaso de lo que estábamos viendo en la primera sesión, pues vamos a explorar un poco aquí muy brevemente, muy rápido, para quienes quizás ya leí en el chat que había un profesor que quería entrar a la capacitación, no sé si estuvo en la primera, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido entonces de qué es Cloud Labs, a forma de resumen de lo que vimos en las sesiones pasadas. Y es una parte importante tener en cuenta que Cloud Labs Virtual STEM es un entorno virtual de aprendizaje que tiene como función especial o tiene como uno de sus fundamentos principales que los estudiantes puedan fortalecer, complementar o implementar diferentes conceptos de varias áreas del conocimiento. O sea, nuestros propósitos es que los chicos puedan reforzar conceptos, ¿cierto? Ya sea de diferentes áreas, biología, matemáticas, robótica, autómatas, que puedan reforzar dichos conceptos con simuladores en un contexto real. Entonces aquí es donde viene el tema diferenciadores, que todas nuestras simulaciones tienen unos retos que ponen al estudiante en un contexto real donde él va a tomar el rol de biólogo, de tecnólogo, de analista de laboratorio, de ingeniero mecatrónico, biólogo, de agrónomo, bueno, va a tomar diferentes roles. La simulación le va a presentar un problema por resolver, un problema basado en la vida real, donde va a tener que aplicar algún concepto en específico para poderlo resolver. Entonces, esa es nuestra idea principal de que los profesores puedan usar Cloud Labs dentro del aula de clase con sus estudiantes para que los chicos puedan reforzar esos elementos. Entonces, aquí dentro del ecosistema que nosotros manejamos de Cloud Labs, vamos a encontrar las simulaciones que tienen primero la característica de los contextos reales que les decía yo. También tenemos muchos temas relacionados a la gamificación, que es esta técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito educativo profesional, con el fin de que los chicos puedan reforzar ciertos o puedan mejorar ciertas habilidades en específico. Eso también está dentro de las simulaciones con el hecho de que los chicos siempre van a ver simulaciones interactivas, van a tener nota, tiempo, hay insignias cuando resuelven laboratorios. Una característica importante de la gamificación es aprender a través del error, muy propio de los videojuegos. Entonces yo aquí en la simulación, si me equivoco, puedo ir a la papelera, volverlo a intentar. Bueno, están todos estos temas. Hay un refuerzo teórico y conceptual con la unidad de aprendizaje. Si yo soy profe de autómatas programables o de electrónica, estamos aquí y quiero trabajar una simulación de ese tipo, pues la plataforma tiene una unidad de aprendizaje que me soporta toda la parte conceptual de la simulación, por eso somos un ecosistema. Entonces, aparte de la simulación está la unidad, y cuando hablamos un poco del tema de formación docente y material pedagógico, hablamos un poco de lo de las guías, ¿no? Aparte de las simulaciones y la unidad, también tenemos guías docentes y estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo soy un profesor y quiero hacer una simulación de autómatas programables con mis estudiantes, puede ser la que les mostró Miguel en la sesión pasada, por ejemplo, que es muy sencilla, la simulación de hacer una implementación de un semáforo, la que les voy a mostrar hoy, que también es muy sencilla. Pero digamos, yo como profe quiero estar al tanto de cómo se resuelve, cómo se hace, dónde está el código, cómo lo puedo resolver. Yo como maestro tengo una guía y esa guía me permite saber cómo se resuelven todas las simulaciones. Entonces, dentro del ecosistema, pues vamos a tener todos esos elementos bien importantes para el proceso, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Y aquí ya para que nos pasemos al punto donde vamos a explorar las simulaciones, en un momento, vamos a hablar un poco de esta parte final a modo de conclusión de este repaso rápido de la presentación de producto, y es qué competencias se desarrollan y se fortalecen con el uso de Cloud Labs. ¿Cierto? Ya tenemos en cuenta que Cloud Labs ayuda a los chicos a fortalecer conceptos, que es un ecosistema, que hay simulación, unidad y guía,
que tenemos detalles de que los chicos aprenden en contexto real y tenemos detalles de la gamificación. Y aparte de eso, bueno, que desarrollan y fortalecen los estudiantes cuando yo en clase hago una actividad, un examen, un quiz, un taller, una actividad interactiva en clase con las simulaciones. Nosotros siempre enfocamos a que los estudiantes puedan fortalecer todos estos temas asociados a las competencias científicas, cuando ellos tienen que observar, medir, cuantificar e interpretar variables dentro de la simulación, predecir una situación, escoger qué elementos son los correctos para simular lo que está haciendo. Ahí van mejorando competencias científicas. Están las competencias transversales, donde tenemos todo el tema de la comprensión lectora, pensamiento matemático, y muy importante, y que tener muy en cuenta, que refuerzan todo el tema de toma de decisión y resolución de problemas, que esa es una parte bien importante. Los chicos todo el tiempo están tomando decisiones dentro de la simulación en pro de resolver el problema que les plantea el laboratorio. Y bueno, y aquí como lo podemos ver aquí en grande, nosotros siempre basamos también esta metodología de aprendizaje del STEM, donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, estas 4 grandes áreas del conocimiento, se unen para que los chicos pues, puedan mejorar estas competencias específicas. Pues, que quiere decir que en una simulación de matemáticas, aunque el concepto que estemos trabajando matemáticos no quiere decir que no podamos correlacionarlo con tecnología, ingeniería o ciencias dentro del mismo proceso. Entonces, ya teniendo un poco eso en cuenta, voy a moverme aquí a la simulación para que podamos empezar con el proceso y el desarrollo de la misma. Regresar aquí un momento a la simulación. Como les decía yo, vamos a hacer un repaso general. Como les contaba, en este caso vamos a hacer un repaso de una segunda simulación de autómatas programables, donde, bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta o alguna duda, creo que escucho un micro. Listo. Ok, entonces como les decía, profes, aquí tenemos una simulación de autómatas programables, que esas simulaciones tienen una particularidad, aparte pues de todas las que hemos visto, de todos los listones hasta el momento, y es que autómatas programables son retos, ¿cierto? Son entornos virtuales de aprendizaje donde no tenemos un reto específico, sino que tenemos la interfaz de trabajo con múltiples elementos para trabajar, ya lo vamos a ver, y se pueden trabajar muchísimos retos sobre la misma simulación. Algo que veíamos en las sesiones pasadas cuando estábamos en los listones de matemáticas, de biología, de robótica y demás. Cuando yo abría unas simulaciones ya me mostraba el reto directamente. En estas simulaciones pueden ver que cuando yo doy clic en ingresar, el primero me pide seleccionar qué práctica voy a seleccionar o qué práctica voy a trabajar. Entonces tengo, por ejemplo, arranco y paro de una máquina, avance y reversa de un motor para un elevador de carga, un proceso para automatizar un lavadero de autos, conteo de productos en una banda transformadora, programación de un semáforo peatonal y diseño de automatismos basados en PLC. La primera sesión es la programación de un semáforo peatonal y ahora vamos a revisar otra práctica que se llama arranque y paro de máquina. Cuando yo selecciono exactamente el de arranco y paro de máquina y le doy clic en aceptar, lo que hace la plataforma es que me envía directamente el reto que yo quiero resolver. Si ustedes hubieran seleccionado la del semáforo, el reto hubiera sido diferente. Entonces, este multiselector de retos dentro de estas simulaciones de autómatas permite que yo pueda hacer muchas prácticas con mis estudiantes. Entonces, vamos a leer un poco el reto que nos presenta esta simulación para que veamos un ejemplo de cómo se resuelven y nos interactuemos un poco más con esas simulaciones de autómatas. En este caso dice que hay una fábrica de muebles que requiere implementar un sistema de arranque y paro para una sierra eléctrica. La sierra debe estar configurada para que pueda arrancar y detenerse con 2 botones. Para esto se propone utilizar un pulsador para encender la sierra y otro para apagarla. Ten presente que el diseño y el desarrollo del programa de automatización solicitado se debe elaborar en el programador GraphSet disponible en este simulador. ¿Hay qué elementos tenemos en cuenta? El estudiante toma un rol activo donde en un contexto real va a trabajar en una fábrica y de automatizar el proceso de una sierra, que cuando yo apriete un botón se apague y cuando yo apriete un botón se encienda. Algo muy básico dentro del proceso, pero está en un contexto real. Y nos proponen que debemos hacer ese proceso con un pulsador dentro de los elementos. Entonces yo voy a cerrar aquí. Y aquí esta estación es muy común que la veamos dentro de las simulaciones de GraphSet porque la tenemos con estos elementos de la parte superior. Si queremos ir un paso más allá o agregar un poco de dificultad con elementos neumáticos y demás, hay otra simulación en autómatas donde tenemos más elementos neumáticos en una segunda estantería. Entonces ahí miren que son muchos los retos que podemos hacer. ¿Qué podemos ver? Arriba tenemos los sensores disponibles, tenemos todas las entradas y las salidas.
Aquí después de que seleccionemos las podemos ir viendo. Tenemos 16 actuadores en total, donde si queremos saber cuáles podemos usar, si cuando yo pongo el puntero, miren que aquí en este espacio más claro, aparece el nombre. Sensor capacitivo, sensor inductivo, sensor óptico, pulsador normalmente cerrado, normalmente abierto, final de carrera, un interruptor, una sirena, piloto verde, piloto amarillo y piloto rojo. Entonces, independientemente de lo que vayamos a hacer, siempre vamos a tener esos elementos disponibles y es el estudiante quien debe seleccionar con qué elementos de ellos él va a hacer la simulación de este proceso. Entonces, por ejemplo, digamos yo voy a mover aquí un interruptor. Entonces, miren que yo le doy clic sostenido, lo muevo a la mesa de ensamblado, a la mesa de trabajo, y ella inmediatamente se conecta al PLC. Entonces, miren que acá me dice que yo ya tengo un interruptor funcionando. Si de pronto el estudiante se equivoca y quiere seleccionar otro elemento, puede dar clic aquí en el botón de eliminar y eliminar el elemento de laboratorio. Entonces, miren que el estudiante, cuando comete un error, él simplemente puede moverse al elemento que necesita y volverlo a intentar. Entonces, en este caso, vamos a revisar primero, lo primero que tiene que pensar el estudiante para hacer ese automatismo aquí, es pensar con qué elementos de laboratorio él va a representar lo que le está pidiendo la simulación. O sea, algo que le indique un inicio o una parada. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la selección de dos pulsadores normalmente abiertos, en este caso para controlar algo que vamos a llamar inicio y parada, ¿cierto? De la sierra eléctrica. Y un piloto, o sea, un LED de color rojo, que indique el funcionamiento de la sierra. Entonces, en este caso, o sea, aquí el estudiante, yo aquí les estoy dando una propuesta de solución, pero el estudiante la puede encontrar de muchas formas dentro de la implementación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer más aquí? Adicionalmente, yo puedo implementar un interruptor principal y un piloto de color verde que me indicará cuando el sistema de automatización esté en funcionamiento. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Entonces, vamos a escoger dos pulsadores normalmente abiertos. Vamos a traerlos aquí, a la parte derecha, por ejemplo. Los voy a colocar. Vamos a colocar uno, dos. Vamos a traer un interruptor aquí a la parte izquierda en la mitad. Y justamente como lo estábamos diciendo, vamos a traernos un pulsador verde, ¿cierto? Y nos vamos a traer un pulsador rojo para mirar cuándo está en funcionamiento y cuándo no está en funcionamiento la máquina. Esa parte es bien importante tenerla en cuenta. Entonces venimos con el verde y el rojo. Y aquí me quedan conectados. Entonces aquí el estudiante ya se arma una lógica de cómo puede ser el funcionamiento del automatismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las entradas dentro de la simulación? El interruptor y el pulsador normalmente abierto. Entonces, es un pulsador de arranque, un pulsador de parada y las salidas van a ser el piloto verde cuando el automatismo está armado y el piloto rojo cuando el automatismo está cerrado. O sea, cuando estos elementos empiecen a titilar de color amarillo, quiere decir que la sierra está funcionando. Y cuando te esté alumbrando el botón rojo, quiere decir que la sierra ya no está en funcionamiento. Y lo que me van a simular la sierra van a ser estos pulsadores normalmente abiertos. Entonces, en este caso, igual si los chicos tienen dudas, pueden ir al procedimiento. En el procedimiento hay consejos sobre cómo abordar la simulación. Los chicos pueden leer el procedimiento, darse una idea de cómo es el diseño, la ejecución del programa, la ubicación de los sensores y demás. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Ya el estudiante cuando termina esta parte del proceso, viene aquí para el botón que señala hacia la derecha y nos vamos a mover al espacio de programación. Yo me puedo mover con esta flecha que apunta a la derecha para irme a la mesa de trabajo o para moverme nuevamente a la interfaz de programación. Entonces, una parte importante que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que el compañero Miguel lo había explicado y lo vimos también en el listón anterior de robótica, pero esta interfaz de programación GraphSet, recuerden que es una interfaz de programación que sirve para que los estudiantes puedan reforzar toda la lógica de programación dentro de este proceso. ¿Por qué razón? Aquí en este espacio yo tengo el botón de información donde también puedo leer el procedimiento, pero yo primero puedo abrir y guardar el código, o sea que si los chicos hacen un código, no terminaron, y el profesor va a continuar con la clase la semana siguiente, los chicos pueden volver a la sala de sistemas, guardar su código en una memoria en el escritorio, volverlo a cargar y van a poder seguir exactamente donde iban. Entonces, esta es una ventaja de esas simulaciones de programación y de autómatas, que yo puedo guardar mi procedimiento. Puedo compilar el programa para revisar si está funcionando bien. Y muy importante, tengo un botón de ayuda en este espacio que le explican a los chicos cómo funcionan todos los procesos dentro de esta interfaz. Que el botón de navegación, cómo son las entradas y salidas,
qué es una acción, qué es una transición, qué es una etapa, qué es un salto, qué es un conector de elementos, o sea, todo esto que está aquí en estas funciones me explican cómo usarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una etapa inicial, entonces yo doy clic sostenido y la suelto aquí, me aparece una etapa 0. Entonces digo, no, voy a mover una etapa 1 para ver qué es lo primero que va a hacer mis pulsadores. Entonces voy a traerme una transición y en el botón de ayuda me dijeron que la transición es exactamente lo que me indica o lo que indica la etapa de simulación. ¿Cuál es la condición para que nos movamos de la etapa 0 a la etapa 1? Entonces aquí en el botón de ayuda me explican qué es una transición y me dicen que es una condición. O sea, cuando se cumpla qué, yo que puedo saltar al otro paso. Entonces aquí, ¿cuál sería la primera etapa? Entonces yo primero voy a conectar la transición. Miren que yo puedo arrastrar el cable por todo el espacio de programación y lo voy a conectar a la etapa 1. Entonces yo le voy a decir a mi automatismo que empiece a funcionar. Miren que aquí me da la opción de eliminar las conexiones o quitarla. Voy a llamarle inicio, start, o le puedo colocar interruptor. Lo que ustedes quieran. Aquí básicamente la idea de esto es que los estudiantes sepan que ponerle nombres a las transiciones y a los elementos les ayudan a guiarse sobre qué está haciendo cada proceso dentro del código de la simulación. Entonces, justamente lo que vamos a hacer en este espacio. Entonces, aquí yo le doy inicio, le doy start porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuál va a ser la condición? Mi condición es que me lea cuando voy a comenzar o cuando voy a arrancar el proceso de programación. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta dentro de la simulación. Entonces, yo le puedo dar clic en guardar y me queda listo. Y de ahí en adelante lo que puede hacer el estudiante es seguir ensamblando todo el proceso, todo el código que tiene que hacer dentro del laboratorio. Que me equivoqué y necesito volver a empezar. No pasa nada, puedo venir aquí, puedo borrar los elementos, puedo crear archivos nuevos o puedo directamente generar mi reporte. Entonces vamos a hacer aquí una prueba y voy a cargar el código de esta simulación ya listo, ¿cierto? Que yo como profesor igual lo tengo en la guía docente sobre cómo se resuelve. Entonces yo voy aquí a venir al botón de abrir, ya tengo el código previamente descargado en mi equipo y le doy en abrir. Ok, entonces en este caso ya tengo el código de esta simulación, que es donde me va a hacer todo el proceso del automatismo de lo que quiero hacer en el proceso. Entonces lo que tengo aquí es un automatismo de armado donde el armado es cuando la sierra eléctrica está funcionando, yo lo coloco con una acción, funciona, entonces mire que por ejemplo aquí utilicé saltos, coloqué cuando el inicio está activo, cuando el armado está, cuando la sierra eléctrica no está funcionando. Como les digo, esta es una de las soluciones que puede tener el código porque eso va a depender mucho de la lógica de programación del estudiante. Parte importante, en las simulaciones ustedes también van a tener acceso a algo que se llaman unidades de aprendizaje y en este espacio los estudiantes pueden repasar sobre programación GraphSet y pueden ver ejemplos sobre cómo resolver las simulaciones. Entonces es una parte bien importante que tengamos en cuenta que aparte de los laboratorios también tenemos acceso a eso que se llaman unidades de aprendizaje. Entonces si yo como profesor quiero hacer un repaso de la unidad, lo puedo hacer, un repaso conceptual del tema. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, quiero trabajar la unidad de aprendizaje de programación de PLC. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer la actividad 1. Bienvenido a la unidad de contenido, Y quiero programación. mirar a ver cómo se puede trabajar. Entonces voy a empezar a moverme. Bienvenido a la actividad 1. Introducción al lenguaje de programación gráfico GraphSet. A continuación se le presentará la situación a resolver dentro de esta actividad. Entonces algo que podemos notar es que la unidad de aprendizaje está totalmente El locutada. lenguaje GraphSet es un lenguaje gráfico orientado a la automatización de secuencias. Sus características permiten un diseño rápido y una verificación simple. Entonces, ¿qué podemos notar? Que la unidad de aprendizaje está locutada. Tenemos 8 páginas. Los estudiantes aquí en esas actividades van a encontrar imágenes, van a encontrar ejercicios, van a encontrar Para iniciar, ejemplos. Por ejemplo, qué es una etapa, cómo se programa una etapa, cuáles son las acciones, y es todo lo que ellos tienen en la interfaz de programación que estamos resolviendo. ¿Qué es una transición? ¿Cuál es el tema de la receptividad entre una etapa y otra? ¿Cómo es el tema de las uniones? ¿Cuál es la metodología del lenguaje GraphSet? Van a tener ejemplos de cómo solucionar ciertos puntos, imágenes. Bueno, aquí en la unidad van a tener todo el desglose del proceso para que lo tengamos entonces muy en cuenta. Una vez los chicos ya finalizan el código o están seguros que su código está listo, pueden darle clic en el botón de compilar. En caso de que esté correcto, arriba nos va a aparecer un mensaje que dice compilación exitosa y yo de ahí en adelante me puedo mover a verificar cómo funciona la simulación.
Entonces, digamos, yo aquí ya estoy seguro, ya compilé. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Empezar a probar cómo funciona la simulación. Entonces, se supone que según mi lógica de cómo yo quiero simular el tema de la sierra para la activación o la desactivación de la misma, yo primero tengo que activar el interruptor. Entonces, voy a darle clic sobre el interruptor y voy a ver qué pasa. Entonces, es importante siempre tener en cuenta qué tipo de elementos vamos a utilizar dentro de la simulación para que podamos ver todo el proceso completo. Listo, es una parte bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte superior, nosotros podemos ver cuando las entradas están encendidas o cuando no están encendidas. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo apretar los pulsadores, ¿cierto? De estos pulsadores para empezar a activarla. Entonces, hagamos el ejemplo. Vamos a encender el interruptor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aprieto este botón? El botón del pulsador izquierdo. Esto indica que la sierra eléctrica está funcionando, ¿cierto? Este pulsador verde me lo indica y cuando alumbre de color rojo quiere decir que estamos en el proceso de pare del proceso del funcionamiento de la sierra eléctrica. Como les decía yo, hay un pulsador donde lo vamos a encender y otro pulsador donde lo vamos a apagar y cada uno me va a indicar según cómo alumbren las salidas que tengo a la parte derecha si están o no en funcionamiento. Entonces es una parte bien importante tenerla en cuenta al momento que vamos a hacer una simulación. Entonces si el estudiante dice, no, yo creo que cometí un error, voy a revisar, entonces el estudiante puede ir aquí, puede empezar a editar el código, puede quitar los elementos, ¿cierto? Puedo venir aquí y colocar un reporte nuevo o simplemente puedo venir y abrir el código de funcionamiento y volverlo a cargar para volverlo a trabajar. O sea, los chicos tienen muchísimas opciones dentro de este espacio que pueden utilizar dentro del proceso para hacer la simulación del laboratorio dentro del proceso que están haciendo para simular la sierra eléctrica. Entonces yo puedo activar mi interruptor, puedo ir tocando. Miren que yo que cada vez que toco aquí, el pulsador normalmente abierto se enciende al otro lado. Y miren que cuando toco aquí esta entrada arriba en la parte superior también titila de color amarillo. Entonces una parte importante que la tengamos en cuenta. Y después de un tiempo lo que va a hacer es que el de color verde va a pasar a rojo cuando se desarme esta parte del proceso. Entonces es importante. Entonces los chicos cuando terminan la simulación pueden venir aquí a la interfaz de programación, darle clic donde dice generar reporte y ¿qué va a hacer? La plataforma va a descargar un reporte de laboratorio de manera automática dentro de la simulación. Entonces se descarga un reporte que primero se descarga en el equipo del estudiante y yo como profesor pues lo puedo utilizar. Ya les comparto aquí el reporte de laboratorio. Lo puedo utilizar para mirar cuál es la nota, el número de intentos, la calificación, cuánto tiempo estuvo el estudiante dentro de la simulación, cuál es el curso, cuál es la situación reto. Me muestra una configuración del laboratorio. Yo le puedo pedir al estudiante que quiera ver el reporte específicamente en una configuración del laboratorio para ver el cómo lo implementó, que puedan sustentar cuál era su idea para simular el tema de la sierra eléctrica. Puedo ver qué entradas o salidas utilizó dentro del PLC. Entonces yo puedo ver que dice, ok, pulsador normalmente abierto para la entrada 1 y 2 y el interruptor para la entrada I2. ¿Qué pulsador y qué salidas utilizamos? No, un piloto verde y un piloto rojo. Entonces de esta manera el estudiante puede sustentar cómo hizo él el proceso, cómo se imaginó él el proceso de simulación de la sierra eléctrica para ese proceso del pare y arranque de una máquina. Tengan en cuenta que la simulación siempre, siempre, siempre me descarga un reporte de laboratorio de forma automática. Y si el estudiante quiere cargar otra simulación diferente o quiere abordar un reto diferente aparte del que está resolviendo en este momento en la simulación, lo puede hacer, que es muy parecido con lo que hicimos en la sesión pasada, donde lo que hicimos fue trabajar con el compañero Miguel una simulación que nos mostraba un proceso de automatización en un semáforo. Entonces, es una parte bien, bien, bien importante que la tengamos en cuenta. Aquí para que veamos otro reto diferente, quizás para los que no estuvieron ayer, acabamos de ver el de arranco y paro de una máquina eléctrica y aquí tenemos, por ejemplo, un reto diferente y miren que es la misma simulación, solo que la recargué y seleccioné un reto diferente. Aquí estamos en la programación de un semáforo peatonal, donde nos están pidiendo que tenemos que energizar un semáforo, ¿cierto? Y necesitamos que inicie a rojo en 15 segundos. Cuando el semáforo pase de verde a amarillo, debe mantenerse en amarillo durante 5 segundos y finalmente de cambiar a verde y permanecer allí por un periodo de 45 segundos. Entonces, mire que nos están pidiendo básicamente automatizar un proceso de crear un semáforo peatonal con unos datos en específico. Entonces, el estudiante lo mismo, él se imagina cómo lo puede simular y lo puede colocar aquí.
Entonces los chicos pueden decir, no, pues es que yo me imagino como entrada un interruptor aquí a la izquierda, lo puedo poner, donde yo cuando active el interruptor arranque a funcionar el semáforo, y yo a la parte derecha, en las salidas, me voy a armar el semáforo, ¿cierto? Entonces yo voy a poner primero el rojo, luego el amarillo, y luego el verde. Entonces ahí ya tengo mi semáforo armado. Entonces vamos a ir a aplicar un poquito de lógica. Entonces lo mismo, si los chicos ya hicieron el código, si ya lo lograron resolver, ellos pueden venir aquí y volver a cargar el código de la simulación. Miren que es muy parecido al otro código, pero simplemente que tiene un funcionamiento de lógica diferente, donde hicimos fue activar el interruptor con la transición, decirle, hey, el semáforo arranca a funcionar cuando yo dé clic en el interruptor. Ahí nos movemos a la etapa 1. ¿Cuál es la acción de la etapa 1? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el color verde? Entonces el estudiante viene, lo edita, escoge el temporizador, escoge cuánto tiempo, de en qué variable va a guardar esa información y le da clic en guardar. Y luego seleccionamos que sea la luz verde la que se encienda. Y luego, ok, ¿cuál es la condición para que me pase de la etapa 1 a la etapa 2? Que se haya cumplido el tiempo 0, o sea, el tiempo que yo le guardé al color verde. Entonces, aquí cuando se cumpla lo que hay guardado en T0, que en este caso es 6 segundos, por ejemplo, ahí sí puedo pasar al siguiente color. Y miren que la lógica es exactamente la misma. Los chicos, por ejemplo, con este reto del semáforo, básicamente descubren la lógica o el patrón de esta primera parte de la primera etapa y simplemente replicarlo 3 veces. Lo mismo, etapa 2. En amarillo lo quiero 3 segundos y que la luz amarilla se guarde en la salida O1, out 1. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es la condición para que me pase la etapa 2 a la etapa 3? Pues es que se cumpla el tiempo 1 y es que se pasen los 3 segundos del color amarillo. Y así hasta que lleguemos al final y lo único que hago es utilizar un salto aquí para que este proceso se me vuelva cíclico. Ok, estamos seguros de que está bien. Entonces damos clic en compilar y vamos a la mesa de trabajo. Entonces lo que va a hacer es encender el interruptor. Inmediatamente se alumbra el semáforo en el color rojo. Él va a estar ahí por 6 segundos, que fue el tiempo que yo le solicité. Y después, miren, se pasó a amarillo. Ahora está alumbrando el de color amarillo. Y después de que se quite el del amarillo, vamos a pasar al del color verde, que en este caso le puse muy poquito tiempo y no se vio. Pero miren que inmediatamente termina el verde, él regresa al color rojo. Y estamos otra vez 6 segundos. Pasamos al amarillo y luego al verde. Y yo puedo apagar el interruptor. No es que quiero que esté más tiempo en el color verde. Entonces yo vengo aquí, lo puedo editar, puedo colocarle más tiempo, no quiero que esté 6 segundos. Entonces lo mismo, vuelvo a compilar, vengo aquí a la plataforma y arranco el interruptor. Arriba vemos las salidas titilando de color verde. Se cuentan los segundos, pasamos del amarillo, o sea, tantos segundos, y luego vamos a pasar al verde, y cuando estemos en el verde, va a estar 6 segundos, y luego va a regresar al color rojo. Entonces, miren que aquí esto primero aplica mucho la lógica que tenga el estudiante de él cómo ve reflejado la solución del reto dentro de la estación de programación. Entonces el estudiante dice, no, pero es que es un semáforo, yo me imagino un interruptor y tres pulsadores de colores rojo, verde y amarillo. O ahorita, no, es que yo imagino la sierra eléctrica con un pulsador donde cada vez que yo la aprieta indica que la sierra está funcionando, entonces el color verde indica que está funcionando y si lo suelto se prende el rojo para que indique que ya no está funcionando. Entonces esto primero ayuda a que los estudiantes vayan mejorando un poco, primero obviamente la lógica de programación de estas simulaciones con GraphSet, que estos diagramas de bloques les ayudan o el objetivo es que ellos mejoren la lógica de programación. Y aquí también tienen que utilizar su imaginación sobre cómo resolver esta parte del procedimiento y cómo resolverla en la simulación. Y aquí para que terminemos esta parte de la explicación, profesor, hay una parte bien importante, y es que en la parte superior recuerden que todas las simulaciones que nosotros manejamos en este espacio, que tengan que ver con simulador GraphSet en autómatas programables, tienen una guía docente asociada. Por ejemplo, si ustedes tienen una duda sobre la simulación que hicimos al principio, la de arranque y paro de una máquina, entonces ustedes van a tener una guía docente asociada. Van a tener primero el nombre de la simulación, el reto, cuál es el objetivo dentro del laboratorio, el equipo de la simulación que van a tener en la mano, la secuencia de realización, que es el mismo procedimiento que tienen los chicos dentro del laboratorio. Entonces vamos bajando, exactamente igual. Y luego venimos aquí al desarrollo del laboratorio, que este sí es propio solamente para profesores. ¿Por qué, Oscar? Porque en este punto tenemos todo el desarrollo de la simulación. Entonces aquí el profe le dicen como cuál es un ejemplo de solución del laboratorio, lo que les explicaba yo ahorita sobre la selección de los elementos, cómo debería quedar en una de las posibles soluciones
ensamblado todo el automatismo con los pulsadores y los pilotos y los interruptores. Mire, profe, las entradas son estas, las salidas son estas como ejemplo. Esta es la interfaz, utilizamos las etapas arrastrando con clic derecho. Ese es el proceso de armado y miren, profe, que van explicando paso por paso cómo es el tema de programar las salidas, cómo es el proceso para programar los armados del inicio y la parada dentro de la sierra eléctrica. Entonces dice, se abre el interruptor durante el funcionamiento de la sierra, se presionan los pulsadores en el arranque y para el tiempo, y se cierra y se abre el interruptor de encendido del automatismo. Entonces miren que incluso al final le dicen al profe, mire, profe, este es un ejemplo de código ya terminado que usted puede utilizar en clase. Entonces yo como profesor siempre voy a tener toda la información necesaria durante el proceso del laboratorio. Y sobre todo al final que lo puedo ver funcionando dentro de la imagen del proceso. Y en el reporte al final pues podemos ver el código también cómo quedaría implementado dentro de la interfaz de programación. Parte importante, profes, no importa si es esta simulación la que estamos haciendo o sea la que sea, siempre van a tener toda la información dentro del proceso del laboratorio. Aquí vimos, por ejemplo, de manera general todo este tema de cómo es la programación de un semáforo, del de la sierra, pero como pudieron ver, aquí está la interfaz de programación. Y parte importante, miren que cada vez que yo compilo o que la simulación está funcionando, o sea, que los colores en la mesa de trabajo están, las entradas y las salidas funcionando, miren que la simulación me va haciendo el recorrido, pintándome de color azul exactamente el código que se está mostrando actualmente aquí. Entonces, por ejemplo, aquí se está moviendo el amarillo y verde. Entonces, miren que acá la etapa 3, que es la encargada de ese proceso, está toda de color azul. Entonces, ahí me marca exactamente dónde lo puedo hacer. Si yo compilo y cometo un error, ¿cierto? También en la simulación aquí en el código va a parar justamente en la etapa donde estoy y va a quedar ahí en ese punto. Entonces, voy a apagar por aquí el interruptor. Y lo que les decía yo, profe, es muy importante. Recuerden que ustedes pueden descargar los códigos para realizar los procesos de las simulaciones. Por ejemplo, si yo borro esta configuración aquí o el estudiante tiene que hacerlo, entonces los chicos pueden venir acá, pueden ir colocando aquí todo el proceso, ¿cierto? Arrastrar la transición, la etapa número 1. Entonces, no, ¿cuál va a ser mi condición aquí? Que yo le dé clic en el botón del interruptor de Start, que es la entrada, ¿cierto? Yo aquí puedo mirar salidas, memorias, comparadores, contadores, temporizadores, esa va a ser mi entrada. A ver qué quieren guardar. Voy a venir aquí a la acción, lo que estábamos haciendo ahorita tal cual. ¿Que cuál va a ser la acción en este punto? No, que se encienda. Podemos colocarle, no sé, color rojo, para que nos acordemos de eso. Entonces, ¿la salida cuál va a ser? Entonces, la salida va a ser O0, vamos a guardarla. Ya se la encargada de ese punto. Y puedo mover la acción del tiempo, o sea, cuánto tiempo va a estar funcionando ese color rojo. Entonces, vengo ladito. Entonces, yo le voy a poner aquí tiempo 1. Voy a venir aquí a temporizador. Esa información la voy a guardar en T0 y le voy a poner 5 segundos o 8 segundos. Yo aquí puedo colocar toda esa información. Y le doy clic en guardar. Entonces aquí ya tengo mi primer espacio. Lo que hicimos ahorita tal cual. Entonces los chicos arrastran la transición, arrastran la etapa número 2. Miren, profes, que interactuar con los elementos es muy sencillo. Simplemente es dando clic sostenido. Y pensamos, ¿cuál es la condición para que se mueva de la etapa 1 a la 2? Que se cumpla el tiempo para que después de que se alumbre el color rojo pasemos al amarillo. Entonces, listo. Entonces la condición aquí va a ser que se cumpla el tiempo T0. Damos clic en el más, la condición, el temporizador. ¿Y cuál va a ser la condición? T0. Damos clic en guardar. Entonces ahí sí, movemos otra acción, otra vez lo mismo. Entonces aquí los chicos van mejorando toda esta parte del proceso de hacer cíclicos o hacer procesos lógicos dentro de la programación. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, no, es que mira que acá en este punto vamos a hacer el color amarillo, que es lo que siempre le decimos a los chicos, que tengan muy en cuenta esta parte del proceso de que los nombres es para ellos guiarse. Pues ya no va a ser O0 porque ya está una información ahí, va a ser en O1, guardar. Venimos con la acción. ¿Cuánto tiempo quiero que esté en amarillo? No, en amarillo yo realmente en el temporizador, que esto va a ser T1 porque en T0 ya tenemos información. Quiero que esté 3 segundos. Y esto le vamos a llamar, por ejemplo, tiempo en amarillo, para que los chicos se puedan guiar. Y al de arriba no le pongamos tiempo T1, sino tiempo en rojo, porque es justamente nombres para que ellos se puedan guiar dentro del proceso. Listo, entonces igual. Entonces miren que los procesos dentro de las simulaciones van a poder ir subiendo de dificultad, pero de una u otra forma este proceso les va a ayudar a que ellos vayan mejorando su lógica, porque miren que aquí simplemente ya vamos a acabar con el otro color
con el último color del semáforo y lo que hicimos fue replicar la lógica del primero para los demás. Entonces aquí vamos con el color verde, ¿cierto? Para que yo me ubique qué salida es esta. Ni O0, ni Out0, ni Out1, sino Out2. Temporizador, entonces aquí yo voy a decir que esto va a ser tiempo en verde. Temporizador. En T0 ya tengo información, en T1 también, entonces guardamos en T2. Y yo quiero que aquí esté en 6 segundos también. Y le damos clic en guardar. Entonces miren que yo puedo arrastrar también el código, pues si me voy quedando sin espacios y doy clic sobre la tapa principal. Y aquí esta condición, que era para pasar de la 2 y la 3, era justamente que se cumpliera el tiempo T1. Y guardamos. Y el nombre le vamos a colocar aquí T1. Y para finalizar vamos a poner la condición, que recuerden que este es el punto donde los chicos más piensan cuando uno resuelve esta simulación. Y es que entonces si acá hay que ponerle condición también. En ese punto hay que ponerle condición porque los chicos necesitan una condición de cuando se mueva de T2, cuando termine ese tiempo, pues él regrese exactamente al punto inicial donde estábamos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a colocar un salto, miren que lo ponemos justo en el conector y lo vamos a subir. Y en esta parte o en el proceso de subida, yo lo que puedo decir es ir moviendo el ajuste, lo puedo ir moviendo uno por uno, o como les decía yo, podemos ir moviendo el código. Miren que ahí está la etapa inicial. Y en la etapa inicial yo lo que hago es hacer la conexión. Entonces es una parte bien importante que tengamos en cuenta, que yo puedo ir ubicando el código donde necesite según los espacios. Entonces conectamos. Damos clic en compilar, compilación exitosa, regresamos y encendemos el interruptor y va a ser exactamente lo que pedimos. Está en color rojo, 6 segundos. Va a estar 3 en amarillo, 1, 2, 3. Y va a estar 6 en verde. Y cuando esté 6 en verde, como lo pusimos cíclico, se va a mover nuevamente hasta la parte superior. Y así tal cual como estamos haciendo este simulador y todos los otros simuladores que ustedes van a tener en autómatas programables, todos van a tener una guía docente asociada. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proceso de automatización de un lavado de autos dentro del proceso de la guía y del reto, ahí en el reto, como acabamos de ver en el selector, lo pueden hacer. Oscar, ¿y hay guía? Claro, profe, en la guía hay automatización del lavado de autos. Tenemos el reto. Miren que este reto es aún más largo que el que vimos el de diseño. Es un reto que va subiendo en escalón de dificultad, aparte del que vimos del semáforo y de la sierra. Entonces hay un montón de checkpoints que tenemos que lograr. Y lo mismo, tengo la secuencia de realización y para mí como profesor tengo el desarrollo del laboratorio. Entonces tengo el reto, lo mismo que vimos ahorita. Miren que aquí tenemos que utilizar un montón de pulsadores y de pulsadores normalmente abiertos y cerrados. Entonces vamos a tener 5 entradas, 5 salidas y cada una de ellas va a ser un proceso. Entonces me explican paso a paso cómo resolver el simulador, cómo hacer el código, cómo ingresar la información de los datos y sobre todo y finalmente me va a quedar a mí como profesor el código final, que en este caso particularmente este código tiene 8 etapas aproximadamente. Pueden ver que es más largo que el que vimos hace un momento, pero la idea es que el estudiante pueda jugar con su imaginación, pensar cómo resolver el reto, cómo verlo plasmado dentro de la mesa de trabajo y sobre todo cómo resolverlo en la parte final. Listo, bueno, muchísimas gracias Laura, Oscar, profesora Ana Milena, por este tiempo que nos dedicaron a esta capacitación. Quedamos muy atentos a cualquier duda y nuevamente muchas gracias, Oscar, Laura. Claro que sí, Maritza, con muchísimo gusto. Gracias, siempre nos estaremos viendo entonces. Claro que sí, feliz tarde para ustedes. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias Ana.